Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. En el capítulo de hoy tengo el enorme placer de entrevistar a uno de los máximos referentes del bonsai actual. Una persona dedicada en cuerpo y alma al bonsai y que junto a otros grandes maestros del panorama actual hacen que el arte del bonsai nacional esté al máximo nivel a nivel mundial. Su escuela Vivero se puede considerar la meca para todos los aficionados y gracias a su afán de divulgación podemos conocer la actualidad del bonsai, de la cerámica y de todo lo relacionado con este arte. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos con la entrevista. La primera pregunta es obligada para todos los que empezáis con el podcast. Germán, ¿qué es para ti el bonsai? Bueno, pues vamos a ver. Hay muchas definiciones. Hay gente que lo define como una afición, como... En fin, para mí, tanto como cuando yo he empezado y no era profesional como ahora que lo soy, el bonsai va más allá que una mera afición. Para mí es una forma de entender la vida, es una forma de vivir y de entender la naturaleza y las plantas, ¿no? ¿Por qué digo que va más allá de una afición? Pues, comparándolo, es como el que tiene una mascota. Yo cuando tuve mi primer bonsai fue amor a primera vista, hace muchísimos años de esto, entonces no había información, no había nada, pero entendí y comprendí que eran seres vivos que dependían de mí, porque si yo no los regaba, pues se morían, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me cautivó y vino todo lo que viene detrás, es decir, todo lo que puede ser ya la filosofía del bonsai, que para mí solo hay una, aunque cada persona es libre de entender el bonsai como quiera y adaptarlo a los días de hoy, a la europea, a la española, como cada uno quiera, ¿no? Sí. Pero para mí solo existe un bonsai, que es el bonsai que viene pues de la filosofía japonesa y la escuela tradicional japonesa, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que te digo, o sea, un compromiso para siempre, ¿no? Yo, pues posiblemente conforme me haga más mayor, no podré abarcar o mantener mi vivero y habrá un momento que tendré que dejarlo, ¿no? Pero siempre en mi vida, desde que empecé a los 20 y algo años con el bonsai, he tenido algún bonsai. Todos pasamos momentos en los que nos alejamos por problemas laborales, por problemas familiares, idas y venidas, pero siempre los que he tenido bien y con el compromiso de lo que te he dicho, de que son seres vivos y de que dependen de mí. Entonces, cuando yo lo deje, pues aunque sea muy mayor, aunque sea un bonsai, tendré a mi lado. Qué bien, qué bonito. La verdad que es una definición muy, muy buena y me gusta la parte esa que has dicho de que la ida y venida en la afición, ¿no? De que hay veces que podemos dedicarle más tiempo y tenemos más árboles o están en un estado más óptimo de salud y hay veces que tenemos que ir liberándonos de algunos de nuestros ejemplares. Hace poco leía un gran aficionado de aquí de España que ha tomado la decisión de deshacerse de gran número porque ve lo que tú acabas de decir, que por motivos personales no llega a tenerlos todos en estado óptimo. Sí, ahí tengo que hacer un pequeño matiz. En el tema de, llamémoslos aficionados, aunque es una palabra que no me gusta, sí, la afición al bonsai, pero bueno, los aficionados, como propiamente es la palabra. En el tema del aficionado, yo siempre digo a mis alumnos que ellos no tienen por qué ser esclavos del bonsai. Cuando digo esclavo, matizo la palabra, es decir, yo sí va en mi sueldo, porque yo soy profesional. Y si tengo 2 o 3 mil bonsais como tengo, pues a veces regar no es agradable. Y para un aficionado, tener 15 o 20 bonsais, pues regar puede ser muy agradable.
Y esa es la diferencia. Yo siempre digo a mis alumnos, no tened más de aquello que podáis controlar, porque entonces vuestra afición o vuestro amor por el bonsái pasará a una esclavitud. Y esa es la diferencia entre un profesional o un aficionado, ¿no? Y en cuanto a las idas y venidas, pues es normal. Hay momentos en los que la gente o se hace mayor o pasa problemas en la vida y te alejas o simplemente te desilusionas porque te atascas, que suele pasar en el aprendizaje, te atascas y ves que no das más de sí, que no aprendes o que no has tomado la dirección correcta en el aprendizaje, y entonces te desilusionas porque ves que tus bonsáis siempre están igual o no llegas donde quieres llegar, ¿no? Entonces es normal que hayan esas idas y venidas, ¿no? Más diferente es la gente que pues que coge el bonsái por esnovismo y a los 4 días lo malvende o lo desecha, pues porque no es lo que pensaba. Eso es otra cosa que pues la gente prueba, sí. Y cada uno está en su derecho, ¿no? Sí, en todas las aficiones está esos dos perfiles, ¿no? El que realmente es un amante de la afición y el que entra como una moda pasajera que, por desgracia, al tratarse de seres vivos, pues lo que lo sufren son los árboles, ¿no? Evidentemente. Sí, sí. Y cuéntanos, Germán, ¿cómo empezaste tú en este mundillo, en el mundo del bonsái? Pues mira, yo empecé pues posiblemente como empieza mucha gente, ¿no? Yo recuerdo que además estaba con un gripazo increíble y era mi cumpleaños y me regalaron un pequeño bonsái, era un junípero. En aquella época, te estoy hablando de hace pues más de 30 años. Solo existía yo creo que en España además, y en Valencia en concreto, una empresa que comercializaba bonsáis que era Iber Bonsai, hoy desaparecida, que llegó a tener sucursales en Zaragoza, en Palma, en San Sebastián y en varios puntos de Bilbao, creo también, y en varios puntos de España, ¿no? Entonces me regalaron un pequeño junípero y claro, yo ignorante como era en aquel momento, pues nada, me lo puse en una estantería, me encantaba mirarlo, fue amor a primera vista, me cautivaba ver aquella imagen del pequeño bonsái, pero claro, evidentemente lo tenía dentro de una habitación, lo regaba cuando me apetecía y el bonsái se murió, ¿no? Eso pues, ¿qué pasa? Que me espoleó y me dio fuerzas pues para decir, hombre, ¿por qué se me tiene que morir algo que me ha gustado tanto desde que lo he visto, ¿no? Y nada, intenté enterarme dónde me lo habían comprado, dónde me lo habían regalado. Fui a las instalaciones y allí pues ya vamos, aluciné porque fue la primera empresa española que comercializaba y además que comenzó a traer bonsáis de Japón. Los primeros bonsáis de Japón que vinieron a través de ahí y ya disponían de ejemplares, de buenos ejemplares, ¿no? Sin ser una empresa gigantesca, ¿no? Aparte tenían bonsái plantado en el suelo y tal. Y rápidamente pues me compré otro y dije, bueno, lo que tengo que hacer es aprender para que no se me vuelva a morir, y me apunté a unos cursillos que habían allí y bueno, a partir de ahí pues ya comencé un camino en el que pues por suerte pude conocer a John Naka, que en aquella época, fíjate, de hace 30 años ya vino por primera vez a España, traído por esta empresa, a hacer unos talleres con nosotros, y luego ya coincidí con ilustres del bonsái allí, como Jaime Canals, que también se desplazaba de Alicante a sus primeros cursillos y tal. Y bueno, había un campo donde habían también, campo enorme, porque esto estaba en la huerta de Valencia, y ahí pues elegíamos un bonsái cultivado en el suelo y los íbamos trabajando, íbamos aprendiendo, ¿no? Y a partir de ahí pues comencé como aficionado a eso, pues a tener varios bonsáis. Yo vivía por aquel entonces en una urbanización cercana a Valencia y ahí pues puse mi primera mesa con varios bonsáis, ¿no? Y a partir de ahí ya nunca me separé de los bonsáis, como te he comentado. Sí que es verdad que hubo momentos que por cambios de domicilio, por trabajo, por vaivenes de la vida, pues estuve más o menos ilusionado
uno de los motivos por los que perdí un poco la ilusión fue el estancamiento, que eso pasa a muchos aficionados. Hoy en día hay mucha más información, pero en aquella época era más difícil. Era imposible. A los pocos años ya apareció la revista Bonsai Actual y varios años después Bonsai Autóctono, pero cuando yo estaba no había nada. Y solo creo recordar algún libro de Dan Barton y algún libro de la época de los primeros, ¿no? Y con eso pues tenías que apañarte, y con lo que te enseñaban en esta empresa pionera, que no era poco, la verdad, porque es que no había nada de información, ¿no? Y nada, a partir de ahí pues comencé un camino, y ya te digo que nunca ha habido un momento en mi vida desde aquel momento en el que yo no haya tenido uno o varios bonsáis. Luego pues evidentemente conforme fui adquiriendo más experiencia en el bonsái, que todo se ha dicho, yo soy bastante autodidacta, porque ya te he dicho que en aquella época nos formábamos a nosotros mismos con la poca información que venía de fuera, ¿no? Sí. Pues a partir de entonces siempre lo que te he dicho, he tenido bonsáis, y luego ya vino cuando ya di el paso a la profesionalización. ¿Y cómo surge la idea de la profesionalización? Es decir, todos conocemos Medibonsai de una manera o de otra y pensamos que, bueno, es el sueño de todo aficionado, de toda persona que le guste este arte, ¿no? ¿Cómo surge esa idea y qué es realmente Medibonsai? Bueno, yo realmente, pues cuando en mi época, en esta organización donde yo vivía, pues llegué a tener 40 o 50 bonsáis, y lo que hace todo lo que hemos hecho todos, quemando etapas, pues vas por infinidad de viveros, todo lo que ves te gusta, todo lo que ves te lo llevas a casa, y al final, bueno, pues tenía ahí una selva de cosas buenas, malas y regulares, de todo tenía, más malo que bueno, pero plantones y cosas en las que yo iba haciendo mis probaturas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que, bueno, también por cosas de la vida, yo he estado ligado al tema de la deshabituación y la desintoxicación de drogodependientes, ¿no? Y en asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo conocía las instalaciones de Medibonsai, porque antes de llamarse Medibonsai, esto fue un vivero de bonsai que se llamaba Bonsai Zen. Te estoy hablando de hace 30 y tantos años, ¿no? Sí. Y bueno, yo me desplazaba de vez en cuando a comprar algún bonsai aquí y tal, y un día pues ya vine y vi que esto estaba abandonado, que estaba con una cadena y ponía en venta y no sé qué. Y cuando acudí vi que lo tenía un banco, ¿no? Y bueno, decidí comprarlo no como tema de bonsai, sino porque íbamos a montar una clínica de desintoxicación de drogodependientes, ¿no? Y de gente con problemas de drogas o gente marginal y tal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo montamos, lo compré, lo adquirimos con mi esposa, y nada, como había parte de instalaciones de bonsai, porque había mucho bonsai plantado en el suelo, todo muerto, porque claro, se dejó secar, aquí entraban, robaban. Pues bueno, intenté arreglar, y dentro de las actividades que ofrecíamos a la gente que venía aquí, a los jóvenes estos con problemas de drogas, sí, pues había una pequeña sección de bonsai, ¿no? Entonces dije, mira, pues una actividad para que la gente se entretenga, olvide sus problemas y tal. Y teníamos un par de invernaderitos pequeños con algunos de mis bonsáis que me había traído y algo que había quedado aquí vivo, y bueno, pues lo cuidábamos, yo enseñaba un poquito a la gente que se interesaba, y bueno, y luego pues siempre lo tuve un poco también como plan B. Dije, bueno, pues conforme yo me haga también con más edad, y este trabajo que quema mucho, la verdad, el tema de la rehabilitación con jóvenes con problemas, pues sí, quema porque ves de todo, y ves problemas familiares gordísimos, y ves la muerte muy de cerca. Y entonces dije, bueno, pues plan B, como esto es una finca grande, yo iré haciendo viveritos, y cuando lo deje, pues lo convertiré, me haré profesional. Y esa fue la idea, ¿no? Y bueno, pues surgió pronto, porque pronto me quemé ese trabajo, y bueno, y realmente pues hace unos 20 o 22
veintitantos años que esto es un vivero profesional. Hemos adaptado incluso muchas zonas, aquí hay habitaciones cuando a veces vienen amigos, ha venido Xavi, ha venido gente de toda España, pues pueden quedarse a dormir, hay incluso gente que hace estudios también, pues, disponen de habitaciones. En fin, tenemos una finca que tiene 9.000 metros cuadrados con todas las condiciones, ¿no? Es decir, que se adapta un poco al modelo de escuela japonesa, ¿no? Es una instalación en total para aquel que quiera incluso estudiar, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí han habido estudiantes, han habido gente que hoy incluso tiene sus propios viveros o que han estado primero trabajando o haciendo unas pruebas gratuitamente, como se hace en Japón, y luego los he contratado porque ya he visto que habían aquí una experiencia y realmente tenían que vivir también, ¿no? Entonces ha habido el caso de 2 personas o 3 que ya tienen incluso sus propios viveros pequeñitos o grandes o como sean, y otras personas que siguen viniendo, incluso vienen pues cuando cogen a lo mejor 15 días de vacaciones, me llaman: oye, Germán, voy a ir 15 días, voy a echarte una mano. Pues bien, perfecto, vienen y van aumentando su experiencia, porque independientemente de la profesionalización, el paso que di, que eso implica muchísimas cosas, de las que luego, si quieres, hablaremos o nos extenderemos, porque, bueno, daría para una entrevista muy larga, ¿no? Pero el tema de la profesionalización, además de que implica de que uno ha de pagar por todo, ha de pagar impuestos, yo pago mis IVAs trimestrales, pago la osmosis, pago la electricidad, pago el mantenimiento de la finca, pago los empleados que tengo, que también los tengo. Pues además de eso, implica que has de responder y que has de tener una experiencia. Hoy, desgraciadamente, por suerte y por desgracia, tenemos muchísima información. Sí. Por suerte porque la tenemos, y por desgracia porque por las redes sociales corre de todo. Sí. Para mí el 70 o el 80% de lo que hay en las redes sociales es prácticamente basura o gente muy, ¿cómo diría yo? Muy lanzada, o sea, gente que en un mes han aprendido lo que a otros les ha costado o nos ha costado 15 o 20 años, ¿no? Y entonces hacen un cursillo o se van a Japón un mes y vienen, levantan la persiana y abren una escuela, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a hacerse profesional siempre y cuando lo haga desde el punto de vista profesional, porque yo estoy un poco en contra de aquellos que se esconden detrás de una figura de aficionado y en realidad son profesionales encubiertos. Yo conozco gente que a través de las redes sociales vende más que yo y se llaman aficionados. ¿Y qué están haciendo? Defraudando a Hacienda, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, por eso te digo que el tema de la profesionalización daría para mucho, pero bueno, no me voy a meter más en ese tema. Es un tema que podemos, si quieres, más adelante. Podemos estar horas hablando de eso. Pero sí decirte que, bueno, que para mí es una profesión que estoy contentísimo porque ya me considero un privilegiado el poder hacer lo que me gusta, y aunque a veces, como te he dicho, regar a 40 grados no me gusta, ¿no? pero eso lo lleva a mi sueldo, ¿no? Y es lo que te he dicho antes, al aficionado, no meteros más de lo que podáis controlar, y el profesional, dar buen servicio, responder siempre ante el cliente y sobre todo ilusionar y no dar gato por liebre, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Y además eso es de agradecer también, y la dedicación que tiene es prácticamente 100%, ¿no? Es un poco el sueño americano, ¿no? El poder dedicarte a lo que realmente te gusta, pero también lleva una parte desagradable, entre comillas, ¿no? Que es, pues, lo que tú has dicho, a 40 grados en el mes de agosto, pues a nadie le apetece ponerse a las 3 de la tarde a dar un riego. Sí, exacto. La dedicación es máxima. Mira, hoy es domingo y yo estoy aquí. Independientemente de que esté haciendo contigo esta entrevista, yo los domingos estoy aquí. Los sábados estoy aquí. Ayer me escapé a ver un partido de Valencia con mi nieto, que era la primera vez que iba al fútbol, pobrecito, y alucinó, ¿no? Pero me escapé y me vine corriendo porque es que tenía una visita de unos amigos para ver unas macetas, tal. O sea, yo
estoy las 24 horas del día, a veces me voy de aquí porque a las 9 todavía estoy aquí. Sí. Y desgraciadamente, pues como hoy todo funciona por redes y por información y por las webs, pues me he convertido un poco también, aparte de profesional del bonsai, de profesional de la informática, pues porque tengo que vender y porque a veces me tiro horas en la pantalla, ¿no? Pues que te piden hazme una foto, hazme un vídeo de este bonsai, hazme tal. Y eso me quita mucho tiempo para realmente trabajar el bonsai, ¿no? Sí, pero al sí final... que es verdad que... Sigue, perdona, sigue. No, que sí que es verdad que el profesional del bonsai y otros profesionales que me estén oyendo lo sabrán, es una dedicación máxima. La gente no sabe lo que es esto. Y si entramos ya en temas de importación, volviendo un poco al tema tedioso que he comentado antes, porque hay muchos comentarios que dicen, no, es que los profesionales se hinchan de dinero, van y compran bonsáis a 4 pesetas y los venden a millones. Nada más lejos de la realidad. Si tú te fijas, en España hay 4 o 5 importadores que todos sabemos quién son. Pues mira, pues el Mistral desde hace muchos años, es David Benavente, es Laos Garden, es Bonsai La Perla, es Pachi y soy yo. Y alguno más que se ha atrevido ha parado. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. O sea, yo cuando viene un contenedor de Japón mío, me tiro una semana sin dormir, porque nunca sabes lo que va a pasar. Si te lo van a bloquear, si va a aparecer un caracolito y te van a bloquear el contenedor. O sea, es increíble. Luego, si no ha habido un vaivén en el barco y se ha hundido una caja y ha habido una desgracia y eso no te lo cubre nadie. No hay aseguradora que te asegure bonsáis en trayectos. Entonces, la gente no sabe lo que pasamos los profesionales. Luego, lo que se nos mueren los viveros, pues porque vienen enfermos o por lo que sea, ¿no? Sí. Por fallos nuestros. O sea, como te digo, es una dedicación que el que es profesional sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, existe muchas otras formas de profesionalidad en bonsai. Hay gente que tiene una tiendecita pequeña, o hay gente que es demostrador, o hay gente que hace macetas, o hay gente que viaja y trabaja colecciones de los demás. Cada uno adapta su profesionalidad a lo que es. Pero todo el que se consigue profesional de bonsai ha de transmitir unas enseñanzas que sean con bases buenas. Porque si yo, antes de dar el paso a abrir mi escuela, lo pensé durante 15 años. Porque para mí la responsabilidad de tener que enseñar bonsai es muy fuerte, porque si yo enseño mal, todo lo que van a aprender esas personas lo van a traducir a sus bonsáis mal. Entonces, por eso digo que a veces hay gente muy osada que en un mes o en un cursillo en Japón de un mes ya abren una escuela. Sí. Y bueno, pues eso yo creo que la gente debería reflexionar en ese tema. Sí, bueno, eso ya te digo, es un tema un poco escabroso que seguro bueno, que más adelante podremos tratarlo, porque es verdad Sí. que lo has comentado, vivimos en la época de la información, pero también de la desinformación, ¿no? Que hay demasiada información y no toda es de calidad. Exacto. Y en esa parte de la información es cierto que lo has comentado también, te has sabido adaptar un poco a las circunstancias de la vida y con la presencia tan activa que hay que tener hoy en día en las redes sociales y estar siempre ofertando nuevo contenido y demás, pues a partir del confinamiento tú has sabido adaptarte un poco y has empezado a lanzar una serie de vídeos para enseñarnos las instalaciones, para ver un poco los cuidados, especies y demás. Y a mí me han resultado muy curiosos y muy útiles porque tenía conocimiento de tu gran afición a las macetas y en estos vídeos has podido enseñarnos parte de esta colección y de estas macetas que tú tienes y que bueno, que conoces bastante bien. ¿De dónde surge la afición a las macetas, Germán? Bueno, pues de los viajes que yo he hecho a Japón. Yo empecé a ir a Japón hace aproximadamente 14 o 15 años, no lo sé exactamente. Y primero, bueno, pues me fijaba sobre todo en los bonsáis, ¿no? Y bueno, ya empecé también a hacer mis pinitos en exposiciones
Y recuerdo los primeros Alcobendas que hicimos, que no sé si fue Danius, vino y nos metió un broncazo porque a mí y a Gaby Romero, porque creo recordar que era una Sabina de Gaby Romero, que era preciosa, pero sin embargo la maceta era una cagada, hablando mal y en plata, ¿no? Y nos metió una bronca como diciéndonos: tenéis árboles maravillosos, pero no sabéis poner las macetas. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo empecé a fijarme en las macetas, a valorar las macetas, ¿no? Incluso en Japón visité especialistas en macetas, ¿no? Y empecé a introducirme en el mundo de la maceta. Entonces, yo soy muy tradicional en el tema del bonsái, el tema de las macetas me pasa lo mismo. Entonces, si tú tienes, es lógico pensar que si tú tienes o adquieres o tienes la suerte de tener un bonsái de 200 años, de un pino o un olivo, que cualquier olivo viejo puede tener 100 años, con esa antigüedad no puedes poner una maceta nueva de Trinqui y de 30 euros, no lo sé. Ha de ir acorde, es decir, y eso es una filosofía que los japoneses tienen. Incluso cuando ellos llegan las exposiciones importantes como la Kokufu, el propio Kimura, que yo he estado con él intentando comprarle una maceta, estuve casi una hora y al final no me la vendió. ¿Por qué? Porque él las tiene para alquilar, es decir, él las alquila y cuando viene una exposición importante adaptan la maceta a la antigüedad del árbol y a las características del árbol, y luego cuando pasa la exposición la quitan y vuelve a su maceta de origen. Hay gente que las tiene, hay coleccionistas aquí en España que yo les he vendido macetas muy buenas y tienen las colecciones adaptadas a árbol maceta, es decir, que un árbol, yo a veces lo comparo con los modelos, hablándose de hombres o las modelos, es decir, no es lo mismo una modelo o un modelo que sale en traje chaqueta o en bikini cuando salen para que se vea su cuerpo, su belleza, que si sale en rulos y en bata de ir por casa. Pues esto es lo mismo que las macetas, ¿no? Pues si tú pones una maceta de plástico a un bonsái de 200 años, no tiene ningún sentido. Y entonces yo me enamoré de las macetas, de la cerámica, pero es un mundo increíble porque no solo existe la maceta japonesa, existe la maceta china, que si va a conocer ya sellos japoneses es todo un mundo. Imagínate las chinas, que muchas, las Nakawatari, las Kowatari, muchas no llevan sello, hay que investigar mucho, son macetas de 200 hasta 300 años. Y luego también existe la maceta europea o la maceta occidental, los artesanos de macetas que cada vez más afinan más y han empezado, y habrás visto que algunos de esos vídeos que yo hago son en apoyo de ceramistas españoles, porque considero que es muy importante que la cerámica vaya en esa dirección. Sí. No en japonizarse, ¿no? Sino en crear una filosofía que la maceta no sea simplemente un contenedor de bonsái tosco y rudo como han sido las primeras macetas artesanales que había en Europa, sino que intentando aproximarnos a la tradición japonesa las adaptemos a lo nuestro, ¿no? Y eso lo considero importante, ¿no? Pero bueno, como te repito, yo soy un flipado de las macetas, soy capaz de amontonar. Ahora mismo tengo más de 300 macetas todavía sin catalogar y no tengo tiempo material ni de fotografiar ni de catalogar porque compro muchas, ¿no? Y bueno, también es verdad que la gente, yo a veces voy a hacer un trasplante mío y en las más de 1000 o 2000 macetas que tengo aquí en mi casa, pues no encuentro la que busco, y eso es un poco lo que define a alguien que es coleccionista de macetas. Sí que es verdad que yo tengo mi pequeña colección, no todas las macetas las tengo también para mi negocio, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay coleccionistas que tienen 100, 50, 20, 200, no lo sé, pero cada vez hay más gente que compra
como en Japón, que hay muchísimos, macetas por afición. A lo mejor tienen 8 o 10 bonsáis, pero tienen 50 macetas, porque las ponen en sus vitrinas, porque les gustan, simplemente por la cerámica, o porque, como sabes, hay también macetas pequeñitas, sobre todo las de Sojin, con mucho dibujo, y bueno, algunas valen verdaderos dinerales. Sí, al final son pequeños lienzos, Pequeñas ¿no? joyas, joyas. Sí, son pequeñas joyas y son pequeños lienzos. Y bueno, en tu faceta de divulgar el bonsái también te ha dado pie a dar un paso que creo que es muy importante, ¿no? De ser uno de los precursores de formar una gran asociación o una gran unión de profesionales y aficionados al bonsái, ¿no? Como puede ser V. Y ahora, a día de hoy, estáis inmersos en la organización de una nueva edición, por fin, ¿no? Que esperemos que siga siendo así, ¿no? Que poquito a poco vayamos saliendo de esta pesadilla y tenéis en marcha una nueva edición del Congreso de V. ¿Cómo vais con la organización? ¿Se van notando ya los nervios? ¿Se van ya...? ¿Lo tenéis todo más o menos...? Pues, realmente V, aunque nació hace unos 4, casi 5 años, como entidad jurídica, V es algo que se lleva gestando 10, 12 años. Yo recuerdo las primeras reuniones con Víctor de Laos, con Pachi, incluso con David, que nos reuníamos y ya pensábamos en hacer una asociación, porque bueno, todos sabemos que hace muchos años la única entidad jurídica que existía, aparte de los clubs y tal, pues era la Asociación Española de Bonsái, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al final se diluyó un poco y dejó un poco de existir. Y bueno, pues estando en Bélgica en una exposición, pues gente de la FCI me dijeron que qué pasaba, que había pasado, que no les llegaba información nada, que si en España no había nada. Y bueno, al final pues decidí dar el paso y bueno, y hacer lo que llevábamos hablando algunos un tiempo, incluso con algunas reuniones en Alcobendas, en la que participó mucha gente, pues materializarlo, ¿no? Y tirar V hacia adelante, ¿no? Y nada, pues, hubo un momento que estuvo a punto porque sabes que también existe AVE, sí. Y ahora, bueno, pues incluso se revitalizó luego la Asociación Española. La Asociación Española. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos a punto de hacerlo todo conjunto, ¿no? Pero al final, pues oye, no se hizo, pues no por nada en especial, ¿no? Sino porque no se dieron las circunstancias y porque al final cada uno ya había movido sus fichas por su lado y tenía cada uno sus estatutos redactados y sus cosas, y no se llegó a hacer. Pero eso no significa que no sea bueno para la afición. Hay gente que me dice, oye, si es que lo ideal sería una, digo, bueno, pues a lo mejor lo ideal no es que solo existiese el PP o el PSOE, porque si existe un solo partido político, apaga y vámonos, eso es una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, también es bueno que existan varias opciones, y si te fijas en todos los países de Europa, no en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hay 2 o 3 asociaciones potentes, como por ejemplo en Italia hay 2, la UBI, uh-huh. Unión de Bolsa Italiana, y la otra que es una que es un poco más profesionalizada, ¿no? Pero ya te digo, no significa nada. Yo creo que debemos complementarnos los unos con los otros, ir hacia adelante, ¿no? Y luego, pues todos los que estén encabezando proyectos, pues como los de V, como los de AVE, como los de la Asociación Española, saben lo que significa y saben lo que es montar una exposición. Es complejo, y pues a mí me enorgullece mucho, en el caso de V, que en tan solo 2 exposiciones más una virtual por el tema de la pandemia, pues hayamos logrado lo que hemos logrado, ¿no? Nosotros tenemos un embajador en Japón, nos han reconocido en Japón. Ahora en diciembre sale un artículo en la Kinbon también, especialmente sobre mi persona, pero también en parte sobre V, ¿no? Quiero decir que hemos avanzado mucho, y yo cuando hicimos la primera exposición yo estaba asustado porque yo no sabíamos cómo iba a responder la gente, ¿no? Y bueno, pues se montaron allí, yo creo que fue la primera vez que habían
30 o 40 stands juntos en una exposición en España y las colas salían hasta la calle del edificio. Yo, dije, esto no puede ser, ¿no? Y yo creo que fue un éxito, que ha sido un éxito, y sobre todo que gracias a las redes sociales y a toda la información que se traslada en el minuto y en el segundo a la otra parte del mundo, se ha divulgado tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos avanzado mucho y que ha sido bueno para el bonsái español. Para el bonsái español, independientemente de la asociación que sea. En nuestro caso es UVE, y yo viajo por toda Europa, hago todas las exposiciones porque me debo también a mi negocio. Y nos consultan, nos llaman desde Trophy, nos piden demostradores, viene una comisión todos los años de la asociación belga, que es Trophy, que es la más antigua de Europa y la que más, bonsáis congrega, la de más stands, más de 100 stands. Y sin embargo todos los años vienen, este año vuelven a venir el presidente, el secretario, porque nos dicen, queremos aprender de vosotros, Germán, queremos fijarnos, y nos complementamos. Es decir, yo cada vez que vamos a hacer nuestra exposición intento hablar con todos para no chafarnos fechas. Yo creo que se trata de eso al final, de que bonsái solo hay uno, que es el bonsái real. No es el bonsái de charanga y pandereta, ni el de fin de semana. Hoy que estoy contento hago la comilona y me como una paella y trabajo 5 minutos en el bonsái. Eso no es bonsái. Bonsái es dedicarle, hacerte cargo de él y la responsabilidad de que son seres vivos y que dependen de nosotros. Por ir cerrando un poco esta entrevista, que la verdad que me da pena que tengamos que cerrarla, pero nos podríamos estar hablando días, horas y horas, pero ¿cómo ves tú la salud del bonsái en España? Pues yo la veo muy bien, independientemente de lo que te he comentado, de las redes sociales y de la inmediatez de la información, que para muchas cosas es mala, porque detrás de esa información a veces no hay nada, o hay simplemente una imagen y luego, si te fijas, el alambrado es nefasto, o gente que se lanza muy pronto e intentan enseñar sin tener demasiada experiencia, y lo que hacen es torcer la afición de la gente. Pero por el otro lado tenemos la suerte de tener toda esa información y de pensar que el aficionado no es tonto y que sabe diferenciar donde está la buena información y la mala, ¿no? Ese es el punto donde yo creo que debemos trabajar, y bueno, que la salud del bonsái español yo creo que es buenísima. En todos los certámenes que yo te he comentado, a los que asisto, por regla general, los triunfos y los premios durante estos últimos 8 o 10 años han sido para España, ¿no? Para nuestro país, mayormente, ¿no? Luego yo creo que bueno, a la cabeza, a nivel, digamos, unitario de obras, sigue estando España. Sí que es verdad que Italia, por ejemplo, para mí es el país que más aficionado de grado medio tiene mejor preparado, es decir, tienen muchísimas más escuelas que nosotros, escuelas que llevan muchos años trabajando y mucho aficionado de grado medio. Nosotros en ese aspecto creo que estamos por detrás, pero sí que es verdad que en coleccionistas o en profesionales y tal, creo que estamos por delante. De hecho, yo creo que los stands más potentes que se montan en Trophy suelen ser los de los españoles. Últimamente se está igualando porque todo el mundo afina y porque todo el mundo aprende y porque todo el mundo quiere ir en la buena dirección, ¿no? Pero bueno, yo resumiendo, creo que la salud del bonsái español es buena. Habría que eliminar las intoxicaciones, las disputas,
las cosas que no interesan y tener en cuenta que el bonsái no es de nadie, el bonsái es universal y nadie debe tener la verdad absoluta, y por supuesto que no debemos entrar en guerras que no conllevan a nada en el bonsái. Muy bien. Has dejado, la verdad que en esta entrevista has dejado algunas frases que las tengo yo aquí ya señaladas, subrayadas, me voy tomando nota. Y de verdad, Germán, muchísimas gracias por esta entrevista. Y nada, os invito a todos los oyentes a que dejéis vuestros comentarios. Pondré el enlace de las redes sociales y de la página web de Germán para que podáis conocerla. Si alguno, seguro que todos la conoceréis, pero seguro si hay alguno que todavía no la conoce, pues que pueda entrar y ver realmente quién es Germán y cuál es el trabajo, y entenderéis mucho la filosofía de bonsái que ha intentado transmitirnos en esta entrevista. Germán, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Venga, pues un abrazo a todos, ¿eh? Un saludo para todos y nos vemos dentro de 10 días.